Capítulo 5, no existes. Hermione pudo abandonar la enfermería a la mañana siguiente al incidente del lago, un día antes de las vacaciones de Navidad. De camino a su sala común no paraba de darle vueltas a lo sucedido, y al hecho de que Draco Malfoy la hubiera salvado. Cada vez le comprendía menos, pero sabía que desde que la rescató, nunca podría volver a verle con los mismos ojos. Siempre había pensado que era un mocoso malcriado y engreído, demasiado egoísta para tener amigos, arrogante y presuntuoso, y un mentiroso quejica. Creía conocerle muy bien, pero en la idea que se había formado acerca de él, el que arriesgara su propia seguridad por salvar a una sangre sucia a la que, por si fuera poco, odiaba especialmente, no encajaba de ninguna manera, y eso la desconcertaba profundamente. Por muchas vueltas que le diera no era capaz de entenderlo, y esta vez no tenía ningún libro al que acudir. Durante la noche que pasó en enfermería, apenas había sido capaz de dormir, tenía demasiadas cosas en la cabeza y todas estaban relacionadas con el Slytherin, así que se pasó las horas en vela pensando en él. Lo único que tenía claro es que se había equivocado en algo respecto a él y que quizás, todo ese tiempo, le hubiera estado juzgando injustamente. Pero cuando llegó a la sala común, todo el mundo se calló y se volvió hacia ella, y varias personas como Dean o Parvati se acercaron para interesarse por su salud, distrayéndola de sus pensamientos sobre Malfoy. Después de pasar un rato respondiendo con evasivas a las preguntas que todos les hacían y darles una versión un poco vacilante e insegura de los hechos, se retiró a su habitación con la excusa de preparar su baúl porque al día siguiente se marcharía a casa. Una vez en ella se mordió los labios sintiéndose culpable por haber mentido a todo el mundo. Una cosa era alguna pequeña mentirijilla necesaria para hacer sentir bien a un amigo o para encubrirle ante algún profesor, y otra era mentir a Harry y a Ron, además de a media casa, porque un Slytherin se lo había pedido. De cualquier forma, se recordó, nadie la creería si contara la verdad. Malfoy tenía razón. Se echó sobre la cama pensando que era un poco triste que alguien hiciera algo bueno y supiera que nadie le creería si lo decía, pero a Malfoy no parecía importarle lo más mínimo. De hecho, Hermione tenía sensación de que se escudaba en eso para restarle importancia a su buena acción. No era propio de él, así que prácticamente por lo que le había dicho, debía pensar simplemente que había estado de suerte. Pero ella no encontraba esa explicación satisfactoria y empezaba a ver que, a pesar de que nunca lo hubiera creído, era posible que Malfoy tuviera algo bueno. Algo realmente bueno debajo de esa capa de hipocresía, fanfarronería y narcisismo. Quizás tuviera buen fondo, quizás si no hubiera tenido como padre a un mortífago y si no hubiera asistido a la casa de Slytherin habría sido un muchacho diferente. Quizás entonces sonreiría a menudo. Sin maldad, sin burla, sin ironía, simplemente una sonrisa sincera. Se descubrió pensando en cómo sería la sonrisa de Malfoy, pero en realidad solamente había visto muecas similares, apenas amagos de una verdadera sonrisa. Parecía de ese tipo de personas a las que nadie podía hacer sonreír de verdad. Del tipo de personas incapaz de sentir ninguna ternura, pero Hermione sabía que no era así. Se estremeció al recordar cómo él había susurrado su nombre antes de que ella perdiera la consciencia. No había dicho Granger, ni sangre sucia, ni sábelo todo, no. Había dicho su nombre y aunque pareciera imposible, a Hermione nunca le había sonado tan dulce. ¿Pero en qué estaba pensando? Estaba tirada en su cama evocando el sonido de su nombre cuando lo decía el Don Juan de turno, como si fuera una más de esas muchachitas estúpidas que lanzaban risitas ridículas cada vez que él las miraba. Enfadada consigo misma, se incorporó y comenzó a llenar su baúl. Por suerte, durante las Navidades no tendría que verle. Hermione regresó al colegio el día antes de que comenzaran las clases. A decir verdad, las Navidades no la habían ayudado a olvidar lo ocurrido. Se las había pasado totalmente distraída y a pesar de intentar estudiar y divertirse con sus padres, sus pensamientos siempre acababan volviendo inconscientemente al muchacho rubio. Tampoco a sus padres les había contado la verdad, a pesar de que ellos no sabían quién era Draco Malfoy ni lo que significaba que fuera un Slytherin, pero había algo que la retenía y no sabía bien qué era. De algún modo lo sucedido en el lago se había convertido en un secreto,
un secreto entre una Gryffindor y un Slytherin. Cuando entró en el hall del castillo se sorprendió a sí misma echando una mirada nerviosa a su alrededor como si esperara encontrarse a alguien. Se reprendió por ello y caminó a paso decidido con Crookshanks entre sus brazos hacia las escaleras que partían del hall del colegio, pero cuando posó un pie en el primer peldaño, el gato se removió y saltó al suelo. Crookshanks, bufó Hermione volviéndose hacia él, mas el animal ya se alejaba correteando hacia el hall. Irritada, Hermione siguió a su gato y observó asombrada cómo giraba hacia su derecha y tomaba el pasillo que llevaba a las mazmorras. Hermione tomó el mismo pasillo a tiempo de ver cómo Crookshanks desaparecía tras un recodo. No entendía por qué su mascota se escapaba de sus brazos para dirigirse a las mazmorras, ni tampoco por qué ignoraba sus llamadas. Su gato nunca la había desobedecido ni se había comportado de esa manera, no obstante, no podía ir junto a sus amigos hasta que lo hubiera recuperado. Caminó siguiendo al animal durante unos minutos. En más de una ocasión lo perdió de vista, pero ocasionalmente soltaba maullidos que la orientaban, como si estuviera guiándola a algún sitio. Crookshanks, esto es ridículo, vuelve aquí ahora mismo, gruñó al cabo, molesta. Vaya, Granger, qué sorpresa verte por aquí, murmuró una voz melosa al fondo del pasillo. Hermione encontró a Malfoy con Crookshanks enredándose en torno a sus piernas como la señora Norris solía hacer con Filch y sintió que se quedaba sin aliento. Se había llevado una gran sorpresa al verle allí y algo más que no supo identificar pero que la hacía sentirse expectante y extrañamente emocionada. Crookshanks se ha escapado, dijo con voz demasiado chillona para su gusto. Malfoy hizo una mueca parecida a una sonrisa que puso más nerviosa a Hermione. ¿Es eso lo que le dirás a Snape cuando se entere que has estado rondando cerca de la sala común de Slytherin? Preguntó con malicia. Hermione se sintió ligeramente decepcionada. No sabía cómo había esperado que fuera su encuentro con Malfoy, pero había albergado la pequeña esperanza de que las cosas hubieran cambiado un poco. Todo apuntaba a que no. ¿Por qué me miras así, Granger? Preguntó ásperamente el Slytherin. ¿Acaso esperabas que te preguntara por tus navidades? Y soltó una risa despectiva que hizo que Crookshanks se apartara de sus piernas y volviera caminando lánguidamente junto a su ama. ¿Es que nada ha cambiado?, preguntó ella con una tristeza que pareció enardecer al Slytherin. Malfoy se había pasado todas las malditas navidades dándole vueltas a por qué había salvado a la sangre sucia de morir congelada. Lo habría tenido muy fácil dándose media vuelta y alejándose de allí fingiendo no haber visto nada. Nadie podría haberle culpado ni relacionado con lo ocurrido, y así habría una sangre sucia menos en el mundo. Pero no lo había hecho, y eso le hacía sentirse débil. Si su padre supiera que la había salvado, le hubiera echado cruciatus para castigarle por su debilidad. Él era un Malfoy y debía odiar y acabar con tanto sangre sucias como pudiera, era su destino y su deber como sangre pura. Pero ella la odiaba. Odiaba esa manera que tenía de mirarle que le hacía sentirse desprotegido y vulnerable, odiaba que lograra enfurecerle sin ningún esfuerzo, odiaba que se metiera en sus pensamientos, incluso en sus sueños. Quería hacerla pagar por ello. ¿Qué pensabas?, le espetó con desdén, que después de que yo te dije de lo que ocurrió en el lago seríamos amiguitos. No te equivoques, Granger, no te soporto. Guardó silencio unos instantes regodeándose al ver que los labios de la Gryffindor temblaban levemente antes de apretarse con fuerza. Le estaba haciendo daño, y eso le hacía sentirse mejor. Eres tan patética saltando de la silla cada vez que un profesor pregunta algo, se mofó, no te das cuenta de lo irritante y penosa que eres. Siempre quieres saberlo todo y quedar por encima de los demás. Siempre tienes que ser perfecta y cumplir las normas. Eres como una vieja gruñona de 17 años, riñendo a todo el mundo y diciéndole lo que deben de hacer. Te crees muy buena, ¿verdad? Te crees mejor que los demás, pero eso es porque no asomas la cabeza de detrás de tus libros para ver lo triste que es tu vida. Sam Potter es demasiado caballero para decírtelo, hizo una mueca de desprecio, y el pobretón demasiado cobarde, pero ninguno de los dos sabe cómo librarse de ti.
Potter está con la Weasley y Weasley con Brown y tú, sobras. Estás sola, Granger. Y el único que se ha fijado en ti, es un estúpido con el cerebro del tamaño de un beozar que ha recibido demasiados golpes de Bludger para poder formar una frase de más de 5 palabras, y que, por si fuera poco, después de haberte besado, se dedica a escapar de ti. Me preguntó por qué será. Draco se deleitó observando la reacción de la chica, que parecía haberse encogido a cada palabra bajo el peso de invisibles golpes. Tenía los ojos llenos de lágrimas y parecía a punto de echarse a llorar, pero pestañeó con fuerza y aunque un par de lágrimas cayeron de sus ojos, le sonrió. Veo que te has fijado mucho en Dewey y en mí, Malfoy, replicó con un tono malicioso que Malfoy nunca le había escuchado. Me pregunto por qué te interesa tanto. Sin mirarle, se agachó para recoger a Crookshanks y se dio media vuelta dispuesta a irse, pero en el último instante se detuvo. Y por cierto, Malfoy, dijo sin volverse hacia él, creo que en vez de criticar mi vida, deberías fijarte en la tuya. Puede que sea todo lo que has dicho, pero al menos yo tengo amigos. Buenas noches. Y dicho esto se alejó sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando giró el recodo del pasillo y se aseguró de que Malfoy no la veía, toda su fortaleza se derrumbó. Apretó a Crookshanks entre sus brazos y no pudo resistir más las ganas de llorar de rabia, decepción y humillación. Con los ojos abnegados, caminó presurosa hasta el hall y cuando al fin llegó hasta él, enfiló las escaleras sin alzar la mirada del suelo. Por eso no vio a la mancha negra que iba en dirección opuesta a la suya hasta que casi la tuvo encima. —¿Hermione? —preguntó una voz. La chica sintió que unas manos rodeaban sus hombros, estrechándola levemente, y tuvo que pestañear varias veces para reconocer el rostro que la miraba con preocupación. —¿Qué te ocurre? —Ven, murmuró tratando de calmarse y recomponerse con una mano mientras con la otra sujetaba a su gato. Número. No pasa nada, pero la voz le temblaba. —¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? —insistió él con suavidad. Al ver sus ojos verdes rebosantes de ternura y preocupación, Hermione sintió aún más ganas de llorar. Necesitaba estar sola para calmarse, pero si él seguía preguntándole y tratando de consolarla, se derrumbaría. No es nada, de verdad, dijo tratando de liberarse de Benjamin para seguir subiendo las escaleras y llegar a la torre de Gryffindor. ¿Cómo que nada? Dijo él en un tono algo más duro y sin soltarla. Hermione, estás llorando. Algo ha pasado. Y así había sido, pensó ella amargamente. Jamás la habían insultado de tal manera, con tanta saña y odio. Había atacado todos sus puntos débiles, recordando que todos pensaban que era una sabelotodo insufrible, cuyo mejor amigo era un libro. Y por si fuera poco, le había recordado que no pintaba nada con sus dos amigos emparejados. Era como si hubiera cogido todos sus miedos y debilidades y se los hubiera arrojado a la cara, matizados por el odio, y de los labios de una persona que a pesar de haberle salvado la vida, sentía asco por ella. Nunca se había sentido tan patética. Hermio. Benjamin se interrumpió en seco y miró algo más allá de Hermione. Cuando ella siguió la dirección de su mirada se encontró una figura al final del pasillo que unía las mazmorras al hall. Era Malfoy. Has sido tú, ¿verdad? Espetó Benjamin, y soltando a Hermione bajó los escalones restantes a saltos y caminó hacia Draco con aire amenazador. Tú le has hecho esto. Oh, y tú eres el héroe vengador, ¿verdad? Se burló Draco apuntándole con su varita y esbozando una sonrisa, aunque en realidad se sentía furioso. Más furioso que nunca en su vida. La escena que se había encontrado cuando siguió a Granger con la intención de bueno, no estaba muy seguro de cuál era su intención, pero sí sabía que verla llorando entre los brazos del imbécil de Dewey le había sentado peor que la mordedura de un dragón en pleno trasero y ahora tenía ganas de lanzarle una maldición imperdonable al Ravenclaw. Lo único que le preocupaba era que no sabía si quería hacerlo porque le odiaba o porque le había visto tocando a Granger. Durante un instante fugaz, una voz en su interior, le dijo que una cosa era el motivo de la otra, pero se obligó a ignorarla y volver al presente. Dewey le amenazaba con su varita también.
No sé qué le has hecho, Malfoy, pero te juro que como vuelva a verte insultarla, meterte con ella o siquiera mirarla te. ¿Qué? Le instó Malfoy, deseando que le diera el último motivo para lanzarle una Avada Kedavra. Ven, por favor, intervino Hermione, que había bajado corriendo los escalones y se había interpuesto entre los dos, mirando a Dewey y dándole la espalda a Malfoy. No importa, no merece la pena. Olvídate de él. No lo protejas, Hermione, musitó Dewey, que por una vez parecía demasiado enfurecido como para hacer caso a los pucheros de Granger. Protegerme. Escupió Draco, ja. No necesito que ninguna sangre sucia me defienda, no me das ningún miedo. De hecho, me sorprendería que fueras capaz de mover la varita y decir un par de palabras a la vez. Dewey prácticamente arrolló a Hermione para hacerla a un lado y apuntándole con su varita le lanzó un maleficio, pero Draco ya estaba preparado y le arrojó un petrificus total al mismo tiempo. Mas ninguno de los dos hechizos llegó a su destino, de hecho parecieron chocar contra una barrera invisible que los absorbió, sin dejar más rastro de ellos que un hilo de humo. Ambos miraron asombrados a la Gryffindor, que se erguía ya sin lágrimas y con la varita en alto. Les miró a los dos fríamente. Te agradezco que trates de defenderme, Benjamin, dijo ásperamente, y Draco se percató con satisfacción de que le llamó por su nombre completo en lugar de decirle Ben, pero puedo hacerlo yo solita. En cuanto a ti, Malfoy, no quiero volver a verte en mi vida. Ya que sé que ese deseo no se cumplirá, pero me conformaré con fingir que no existes a partir de ahora. Y dicho esto, se alejó del lugar recogiendo a Crookshanks y subiendo con paso firme las escaleras. Tanto Dewey como Malfoy miraron a Hermione hasta que desapareció de sus vistas, después se miraron el uno al otro y comprendieron que el momento había pasado. Dewey ya no parecía nada interesado en amenazar a Malfoy, y este por su parte, ni siquiera era muy consciente de que lo tenía delante con la varita en la mano aún. Sin mediar palabra, cada uno se alejó en una dirección.